Día 269 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Damos gracias a Dios por este espacio, por permitirnos animarnos en comunidad a permanecer en su palabra. Hoy comenzamos a visitar los 5 primeros capítulos de otro increíble libro nombrado Nehemías, que es la secuencia del libro de Esdras. Anteriormente, Esdras y Nehemías solían ser un solo y extenso libro relatando las crónicas del regreso de los exiliados después de la cautividad babilónica. Ya hemos pasado por el libro de Esdras. Sus 6 primeros capítulos nos ponen al corriente de la primera ronda de exiliados regresando a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué. El resto del relato nos presenta a Esdras. Nuestro encuentro hoy es con otro líder que surge durante el tiempo del sacerdote Esdras, llamado Nehemías. Él aparece aproximadamente 13 años después que Esdras arribó a Jerusalén. Esdras se enfoca en la reforma espiritual. Nehemías, en cambio, es llamado a restaurar las murallas de la ciudad que continúan en ruinas después que han pasado un siglo del primer retorno de exiliados. Y aquí cabe una gran pregunta que quizá te estás haciendo. ¿Por qué tantos judíos permanecen en Persia después que Dios ordenó que regresaran a Jerusalén? Si Jehová es el Dios de los judíos, ¿por qué desobedecen sus órdenes? Bueno, probablemente están cómodos en Babilonia, otros quizá nacieron durante el exilio y no conocen nada más. A otros posiblemente les preocupaba su seguridad personal. Para otros pensaban la cantidad de trabajo que les tomaría restablecer la nación y reconstruir la ciudad. Otros tenían un significante estatus, como Esdras, Nehemías e incluso Mardoqueo. Y no tenían otra opción porque trabajaban para el gobierno y solo podían hacer lo que se les autorizaba. Este no era un desafío fácil. Desafortunadamente, algunos judíos estaban viviendo en desobediencia a Dios en este tiempo, por lo que no sentían la necesidad de regresar a Jerusalén. Por otro lado, Esdras se sintió movido a realizar el largo viaje a Jerusalén para ayudar, pero antes de pedir permiso al rey, ayunó y oró pidiendo la ayuda de Dios. Nehemías es el único libro escrito en primera persona y es uno de los personajes que nos ha inspirado para crear y mantener alrededor de mi mesa, inspirando simple hospitalidad, nuestro ministerio digital. ¿Qué podría tomarte reconstruir lo que ha estado arruinado por décadas? Quédate hasta el final y te contaremos lo que le tomó a Nehemías. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Nehemías capítulo 1 y desmenucemos juntos, versos del 1 al 3. Nehemías vivía en Susa, la capital del reino persa, y trabajaba como copero del rey de Persia, una posición de confianza e influencia. Un día llegaron unos hombres de Judá y Nehemías les preguntó sobre el estado de Jerusalén. Le dieron un informe desalentador. El pueblo estaba atribulado y avergonzado y la muralla de la ciudad y sus puertas habían sido derribadas. Versos del 4 al 10. Cuando Nehemías se enteró del lamentable estado de Jerusalén, se entristeció mucho y se lamentó durante días con ayunos y oraciones. Su hermosa oración es similar a la de Esdras 9. Él se acerca a Dios con humildad y lo reconoce como el Dios grande y temible que cumple su pacto de amor con quienes lo aman. Verso 11. En una expresión de vergüenza y culpa por las faltas morales de su pueblo, Nehemías confiesa los pecados de los israelitas, incluyendo los suyos y la casa de su padre. Apela a la promesa de Dios de reunir a su pueblo si regresan a él. Nehemías sabía que debía actuar, así que concluyó su oración pidiendo a Dios que le concediera el favor del rey de Persia. Vámonos a Nehemías capítulo 2. Versos del 1 al 3. Estos eventos ocurrieron 4 meses después que Nehemías recibiera noticias de Hanani sobre el lamentable estado de Jerusalén. Nehemías trabajaba como copero del rey. Mientras el rey bebía vino, notó la tristeza de Nehemías y le preguntó el motivo. Esto era muy peligroso estar triste ante la presencia del rey. Se lo consideraba un irrespeto. Entonces Nehemías, atemorizado, le contó sobre la destrucción de su hogar Jerusalén. Versos del 4 al 8. Antes de valientemente pedirle al rey que lo enviara a Jerusalén para reconstruirla, Nehemías oró a Dios y por segunda vez Dios le concede a Nehemías su favor.
El rey, complacido con Nehemías y con el apoyo de la reina, accedió a su petición e incluso le proporcionó cartas de salvoconducto y recursos para la reconstrucción. Versos del 9 al 10. Al llegar al otro lado del Éufrates, Nehemías presenta las cartas del rey a los gobernadores, pero Sanbalat y Tobías se disgustaron mucho al enterarse de la misión de Nehemías. Versos del 11 al 16. Después de descansar 3 días en Jerusalén, Nehemías inspeccionó las murallas de la ciudad de noche, sin revelar sus planes a nadie. Versos del 17 al 18. Nehemías compartió el estado de las murallas de Jerusalén con los judíos, sacerdotes, nobles, funcionarios y otros, y los instó a reconstruir la ciudad. Todos respondieron con entusiasmo, diciendo: «Comencemos a reconstruir». Versos 19 y 20. Tan pronto como los judíos se movilizaron para construir, Sanbalat y Tobías se burlaron de ellos, intentando acusarlos de rebeldes contra el reino de Persia. Nehemías replicó: «El Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito». Les dijo a Sanbalat y Tobías que se fueran y ocuparan de sus propios asuntos, que no tenían ningún derecho ni pretensión en Jerusalén. Esto no es acerca del plan de Nehemías, sino es acerca del propósito del Señor. Movámonos al capítulo 3, versos del 1 al 5. Tras motivar al pueblo de Judá a reconstruir Jerusalén, Nehemías organiza la reconstrucción. A primera vista parecería una lista de nombres, pero esto revela algo poderoso. Sacerdotes, familias, levitas, líderes, comerciantes, perfumistas, hijas, todos toman herramientas y comienzan la obra, unos en diferentes puertas o porciones de la muralla. Versículos del 6 al 27. Se registra, por ejemplo, el grupo que construyó la puerta del pescado y los encargados de la puerta vieja. Versos 28 al 32. Cada familia repara frente a su casa. Nadie lo hace todo, sino juntos, mostrando unidad en la obra. Movámonos ahora a Nehemías capítulo 4, versos del 1 al 3. Al enterarse Sanbalat de que la reconstrucción de los muros de Jerusalén había comenzado, Sanbalat se burla y ridiculiza a los judíos. Tobías se une a esta burla, sembrando dudas y temor entre los judíos sobre el éxito de sus esfuerzos. Versos del 4 al 5, en lugar de tomar represalias, Nehemías recurre a la oración, pidiendo a Dios que escuche sus oraciones y no perdone a sus enemigos por sus acciones, lo que enfatiza aún más su fe y confianza en Dios. Verso 6. A pesar de la oposición, Nehemías y el pueblo se mantienen decididos y logran avances significativos en la construcción del muro porque trabajaron con todo el corazón. Versos del 7 al 12. Sanbalat y Tobías y otros enemigos se enfurecen por el progreso y se ponen más agresivos. Conspiran para luchar contra Jerusalén y sembrar el caos. Sus tácticas generan temor entre los judíos, quienes comienzan a cuestionar la posibilidad de completar la tarea. Versos 13 al 15. Nehemías, consciente de estas amenazas, coloca guardias estratégicamente en los puntos más bajos del muro y en las zonas expuestas. También anima al pueblo a recordar la grandeza del Señor y a luchar por sus familias y hogares. Al ver su preparación, sus enemigos retroceden y la construcción continúa. ¡Yujú! Versos de 16 al 23. Para garantizar la seguridad, la mitad de los trabajadores son asignados como guardias armados, mientras que el resto continúa la construcción. Incluso quienes transportan materiales llevan un arma en la mano. Nehemías y sus siervos no se quitan la ropa, permaneciendo de guardia día y noche. El liderazgo de Nehemías es espiritual y también estratégico para defenderse, recordando: nuestro Dios peleará por nosotros. Movámonos al capítulo 5, versos del 1 al 5. Los judíos y sus esposas protestaron con furia contra sus compatriotas. Algunos sufrían de hambruna, otros habían hipotecado sus campos, viñedos y casas para comprar grano, y otros habían pedido prestado dinero para pagar el impuesto real sobre sus tierras. Se vieron obligados a vender a sus hijos como esclavos a sus compatriotas para sobrevivir. Nehemías se indignó al enterarse de la difícil situación del pueblo. Tras reflexionar mucho, acusó a los nobles de usura, cobrando intereses a sus compatriotas. Convocó a una gran asamblea y los instó a detener sus prácticas, sugiriendo en cambio que devolvieran las tierras, viñedos, olivares y casas junto con los intereses del dinero,
el grano, el vino nuevo y el aceite de oliva que habían cobrado. Los funcionarios y nobles accedieron a la exigencia de Nehemías y prometieron devolver el dinero. Nehemías invocó una maldición del pacto sobre cualquiera que incumpliera esta promesa, y el pueblo respondió: ¡Amén! Versos 14 al 19. Durante 12 años como gobernador, Nehemías decidió no cargar al pueblo con la asignación de alimentos del gobernador. Él y sus hombres no adquirieron tierras. Le recordó a Dios su devoción y sus acciones, con la esperanza de que Dios lo recordara para siempre. Hasta aquí el resumen de hoy. Tomemos unos momentos para revisar los actos y acciones de Dios revelados en Nehemías capítulos 1 al 5. Dios escucha la oración y confesión de Nehemías. Le concede gracia delante del rey para regresar y reconstruir Jerusalén. Pone en el corazón del pueblo unirse a la obra, fortaleciendo sus manos frente a la oposición. Protege a su pueblo de las amenazas externas, le da sabiduría a Nehemías para organizar y animar al pueblo. También impulsa la corrección de la injusticia interna, llevando a que se restaure la equidad y se tema al Señor en medio de ellos. Nehemías gobernó con integridad. Nos recuerda que el liderazgo sin oración es inútil. Él enfrentó resistencia, pero recuerda, cuando Dios pone una visión en tu corazón y te mueves en fe, Dios provee, protege y prevalece. Liderazgo verdadero se inicia con compasión y se sostiene en oración, y el fruto es fidelidad. El nombre Nehemías significa Jehová ha consolado, y este es un hombre que reedifica una ciudad en ruinas. ¿Cómo comenzarías tú a reconstruir lo que ha estado arruinado por décadas? Nehemías comenzó con lamento, oración y un audaz paso de fe. No te pierdas el banquete de mañana, será en Nehemías capítulos 6 y 7. Centro Bíblico, Sé como Cristo y Remanente nos ayudaron a condimentar el resumen. Como siempre, te enviamos un fraterno abrazo y te recordamos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.